me quedo corto, tendría que pasar toda la noche de tantas bendiciones que hemos recibido. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Eso nosotros lo recibimos en Cristo. ¿Por qué lo recibimos en Cristo? Porque es por medio de lo que Cristo hizo, no por medio de lo que hicimos nosotros. Nosotros no hemos hecho nada para ser salvos, solamente hemos creído, ¿no? Pero ese creer fue algo que produjo Dios en nosotros. Amén, gloria a Dios. Dios produjo ese creer por la palabra. Escuchamos la palabra produjo fe en nosotros y creímos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, hay que entender que ya hemos sido bendecidos, pero también tenemos que entender que Dios quiere bendecirnos más. Amén. Bendiciones que nosotros tenemos que alcanzar ahora, solamente la alcanzamos por medio de la fe. Y la fe se produce en nosotros por la palabra, por el oír de la palabra de Dios. No, entonces, ¿cómo puedo bendecirlos yo a ustedes? Por medio de la palabra. Compartirles a ustedes hasta donde nosotros hemos entendido. No tenemos toda la verdad, pero lo que tenemos de compartir. Y esperemos que les sea de mucha utilidad en su vida. Gloria al nombre del Señor. Y hoy la iglesia está en un proceso de caída muy grande. No la iglesia en este lugar, por supuesto, hablo de la iglesia en general. Nosotros estamos viendo por todos lados cómo el carácter de la iglesia fue cambiando. Y cuando el carácter de la iglesia cambia, entonces la iglesia muestra otra cosa, que no es lo que la iglesia tiene que mostrar. Porque la iglesia no puede cambiar. ¿No? ¿Por qué no puede cambiar? A través de los tiempos. ¿No? Porque Dios quiere una iglesia como Él la labró, Él la constituyó. Él la edificó desde el principio a fin. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Amén. No. Este es un salón. No, pero sin ustedes no tiene valor. El valor que tiene este lugar son las almas que vienen, que fueron compradas y lavadas por la sangre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Ahora, nosotros como amamos al Señor, queremos que la iglesia exprese lo que Dios es. Nosotros estamos para expresar, para dar a conocer lo que Dios es a través de su Hijo. ¿Y cómo hacemos eso si las enseñanzas que se dan en las iglesias son diversas y difíciles de llevarlo a la vida práctica? No, porque hay demasiadas demandas en las doctrinas que tienen las iglesias, le demandan demasiado a los hermanos, a nosotros. Y nosotros vemos que esas demandas que la iglesia tiene hoy a los hermanos, no son demandas que los hermanos nunca van a poder cumplir. Y si cumplen, no van a ser felices. Porque van a ir en contra de la naturaleza de Dios, de la vida de Dios que está en él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder ordenar la iglesia? Lo primero que tenemos que hacer es ir al principio. Tenemos que ir al principio. Ahora, ¿dónde nació la iglesia? La iglesia nació en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia nació por medio de la sangre y el agua que Cristo derramó. Por eso dice que Él sufrió el oprobio y sufrió la vergüenza porque fue puesto delante de Él el galardón. ¿Cuál era el galardón? El premio
nosotros. Amén, gloria a Dios. Nosotros era el premio que Cristo iba a tener. Gloria a Dios. Y con nosotros, Él iba a tener un cuerpo, porque Cristo es la cabeza. La cabeza sin el cuerpo, ¿qué puede hacer? Entonces, fíjese, y ahí entra lo que mi amada esposa decía, los vil, los menospreciados de este mundo escogió Dios. Si usted tendría que escogerse, ¿no?, para formar su cuerpo, ¿se escogería a usted mismo? Yo no sé si me escogería, yo escogería algo mejor, no para formar. Pero Dios nos escogió a usted y a mí. Amén, gloria a Dios. Y nos puso en Él, en su cuerpo, en su iglesia. Y a través de nosotros Él quiere dar a conocer a este mundo perdido su amor, las virtudes que hay en Él, la misericordia, ¿no?, la paciencia, la tolerancia y todos los atributos que menciona ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22, que es cuando habla de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema que tiene la iglesia? Y bueno, tenemos que ir al principio. La Biblia habla de muchos principios, ¿no? Por ejemplo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Y nos cuenta cómo estaba la tierra al principio, cómo el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, cómo Dios las sacó de las tinieblas y las trajo a Él mismo, y cuando la trajo a Él mismo, la tierra estaba iluminada, porque después creó el sol y la luna y las estrellas, la creó después. Pero la luz que tenía en la tierra era la luz de Dios. Amén, gloria a Y Dios. esa luz no fue creada, esa luz siempre existió. Entonces Dios creó la tierra. ¿Y hasta dónde llegó ese principio? ¿Cuándo terminó ese principio? Cuando Adán cayó. Adán cayó y destruyó lo que Dios había hecho perfecto. Porque la Biblia dice que todo lo que él hizo, lo hizo perfecto. Lo único que no era perfecto era que el hombre estaba solo. Le hizo una ayuda idónea al hombre, ¿no? Y le mandó que llenara la tierra con su gloria. Entonces tuvo que empezar otro principio, ¿no? Y empezó el principio con Noé. Vamos a largos pasos, porque no voy a estar toda la noche. Y bueno, y Noé, ¿dónde terminó? Noé, con el diluvio. Se terminó el principio que Dios estuvo con Noé. Tuvo que venir otro principio, que Noé después salió del arca, las aguas bajaron, y bueno, y entonces otra vez Dios tuvo que hacer un pacto con el hombre. En cada principio de Dios hacía un pacto con el hombre. Y entonces eligió a Abraham, el padre de la fe, ¿no? Y fue a huir de los caldeos y le dijo a Abraham lo que él tenía que hacer. Y Abraham lo hizo, ¿no? Abraham obedeció a Dios, creyó a Dios. Obedecer no es hacer, no es hacer. Obedecer es creer. Y si yo creo, se va a notar en la vida práctica. No se preocupe por obedecer en el sentido de hacer, porque lo importante es creer. El resultado de creer es la demostración de lo que yo he creído. Si no lo puedo demostrar es porque no creí. Me engañé a mí mismo. Dije haber creído, pero no creí. Bueno, entonces Dios trató con Abraham y eso tuvo un final, que fue con los patriarcas, que fue cuando el pueblo de Israel, por medio de José, fue a Egipto. En Egipto estuvieron 400 años. Salió de Egipto el pueblo de Israel y durante 30 años fueron sostenidos por la gracia de Dios en el desierto, hasta que lo llevó frente al monte Sinaí. En el monte Sinaí empezó otro principio.
Dios le dio la ley de Moisés, después de 430 años que había estado Abraham. Bueno, y así cada periodo tuvo su principio. Nosotros tenemos un principio. Por eso, ¿dónde comienza la iglesia? La iglesia comienza en el pesebre, cuando Jesús nació o cuando Jesús murió. La iglesia comienza cuando Jesús murió. Amén. Porque por precio fuimos comprados, por precio de sangre. Cuando Jesús nació, Él nació bajo la ley. Él vino para satisfacer la justicia de la ley. Vamos a decirlo, Jesús cumplió la ley por nosotros. Amén. Si nosotros tratamos de cumplir la ley, estamos diciendo que Jesús no la cumplió. Y eso es una blasfemia. Nosotros, cuando no tratamos de cumplir los mandamientos, ¿por qué no tratamos ni queremos cumplir los mandamientos? ¿Por qué? Porque Jesús lo cumplió por nosotros. Amén. ¿Quiere decir que no tenemos que cumplir el mandamiento? No. Y entonces, ¿cómo hacemos para vivir una vida cristiana? Vamos a leer ahí en Romanos 8:4. Yo estoy avanzando porque yo sé que ustedes son muy conocedores de las Escrituras y sé que tienen entendimiento de las Escrituras. No estoy hablando con hermanos legalistas que no conocen la verdad. Estoy hablando con hermanos que conocen la verdad. Amén. Gloria a Se Dios. han apropiado de lo que Dios dice con respecto a la salvación, con respecto a la justificación. Gracias, Señor. Entonces, fíjense lo que dice Romanos 8:4. Dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida. ¿Qué más dice? No dice por nosotros. Dice Él. Y hay una pequeña diferencia. Quiere decir que los mandamientos se tienen que cumplir en nosotros, no por nosotros. Capítulo 8 de Romanos. Y acá el contexto del capítulo nos habla de que nosotros no vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu, ¿qué es vivir conforme al Espíritu? Conforme a lo que nos enseña la palabra. ¿No? La palabra nos enseña y nosotros vivimos conforme a la palabra. Entonces, ¿qué pasa? La justicia de la ley se cumple en nosotros. Los mandamientos se cumplen en nosotros, no por nosotros. Si usted trata de cumplir los mandamientos, va a fracasar como fracasó el pueblo de Israel, porque ellos nunca pudieron cumplir los mandamientos. No, ellos quisieron, pero no pudieron, porque tenían una naturaleza adámica caída. Nosotros no tratamos de cumplir los mandamientos, porque Cristo lo cumplió por nosotros. Amén, Pero gloria los a Dios. mandamientos se tienen que cumplir en nosotros. No robar, no mentir, no fornicar, no adulterar, no levantar falsos testimonios. Eso se tiene que cumplir en nosotros. ¿Cuándo se cumple eso en nosotros? Andamos en el Espíritu. Porque fíjese lo que dice más abajo. Porque la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne. ¿Yo? No tenemos la forma de la carne nosotros. No andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. El Espíritu nos va a dar una forma, ¿no? ¿Y cuál es la forma que Él quiere darnos? La forma del Señor Jesús. Él quiere que seamos como Jesús. ¿Se podrá hacer eso? Y dice que Juan fue al cielo y se encontró con uno que parecía el Señor Jesucristo. Se arrodilló delante de Él y lo quiso adorar. Y este santo le dijo, no te postres delante de mí, porque yo soy uno como tú. Yo soy un redimido. Ese redimido ya había estado acá en la tierra. Porque si fuera redimido, tenía que haber estado aquí en la tierra. Y alcanzó la imagen de Cristo. Amén, A gloria a través de Dios. vivir una vida en el Espíritu. Bueno. Podemos alcanzar la imagen de Cristo, por supuesto. Podemos alcanzar. ¿Cómo lo alcanzamos? Por la fe.
por la fe en la palabra de Dios. Amén. Creemos la palabra de Dios, no dudamos de Dios. ¿No? Si Dios nos dice a nosotros que nosotros podemos vivir en el Espíritu, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Y para eso nos da el Espíritu Santo y mucha ayuda más. Porque los que viven conforme a la carne, versículo 5, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención, y ahí eso es lo que vale, ¿no? Cuando nosotros estemos delante del tribunal de Cristo, Dios va a juzgar la intención con la cual nosotros hemos hecho todo. No va a juzgar una caída que yo tenga, porque no fue mi intención. Pero si voy con intención y con alevosía, eso ya es diferente. La intención con qué hacemos nosotros las cosas, la intención con la cual nos relacionamos entre nosotros, qué intenciones hay entre nosotros, tiene que ser siempre una intención espiritual, no carnal, porque eso no agrada a Dios. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte. Pero si nosotros le damos lugar a la carne, a la vida de la carne, no a la vida que teníamos antes, porque la vida que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo, esa no es la vida de la carne. La vida que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo era una vida pecaminosa. Esa vida pecaminosa, Cristo la llevó a la cruz y la crucificó, la mató. Entonces ahora tenemos una nueva vida, pero también tenemos la vida de la carne en nosotros, la vida natural. Esta vida natural está llena de concupiscencia. La concupiscencia son deseos desmedidos para ser satisfechos por la carne del otro. El otro solamente puede satisfacerme los deseos de la carne que yo tengo. Por eso dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces, ¿cuál es tu peor enemigo? El diablo no es tu carne, mi carne. ¿Puedo yo vencer mi carne? No. Pero tampoco la tengo que vencer. ¿Qué dice Gálatas? Vamos a seguir, capítulo 5. Esto es largo, hermano. Esto no se puede clarificar en una noche de predicación. ¿Qué dice ahí en el capítulo 5, versículo 16? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis. Acá en mi Biblia antigua dice las concupiscencias, los deseos, porque es una versión después, ¿no? Los deseos, pero acá dice las concupiscencias, que son los deseos que la carne tiene. Pero la carne nunca tiene deseos en favor de Dios, siempre en contra. La carne siempre está en contra de Dios. Por eso nosotros tenemos que pensar con la mente de Cristo. No, la mente de Cristo es esto. Esto tiene que ser trasladado acá. Esta enseñanza que está acá tiene que ser trasladada acá. Entonces yo tengo la mente de Cristo y pienso con la mente de Cristo, con la palabra. Bueno, gracias Jesús. Ahora dice, en el 16, pues digo, andad en el Espíritu, no satisfagáis las concupiscencias de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Entonces la pelea es entre el Espíritu y la carne. Yo no puedo participar ahí. Si me pongo en el medio, voy a ser perjudicado. Yo tengo que entregarle mi cuerpo al Espíritu. Señor, ocúpate, porque yo soy débil. Yo no puedo vencer los deseos de la carne. No podemos vencerlo. La carne es muy poderosa. Mire, es tan poderosa que fue necesario que no solamente Jesús morara en nosotros, sino que tiene que morar Jesús, el Espíritu
Santo y el Padre en nosotros. ¿Cómo es que estos tres puedan morar en nosotros? Por medio de la vida. Nosotros hemos recibido la vida ¿de quién? Del Padre. El Padre le dio su vida al Hijo. ¿Cuándo? Cuando lo resucitó. Amén, gloria a Entonces Dios. nosotros recibimos la vida del Padre. No solamente la vida de Cristo. La vida del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo está en nosotros. ¿Por qué fue eso necesario? Porque la carne es muy poderosa. No tenemos ni idea de lo poderoso que es la carne. Y si nosotros queremos doblegar la voluntad de la carne, no lo vamos a conseguir jamás. Tenemos que reconocer que somos incapaces de hacerlo. Y darle lugar al Señor, o al Espíritu Santo. Por eso somos seres dependientes del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Somos seres dependientes del Espíritu Santo, no de nuestra inteligencia o de nuestra fuerza. Para vivir esta vida que Dios nos manda a nosotros vivir, ¿no? Nosotros necesitamos ser dependientes del Espíritu Santo. Por eso Dios le envió al Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo envió Dios al Espíritu Santo? En el principio. ¿Cuál principio? Cuando comenzó la iglesia. Ese es nuestro principio. Nuestro principio no está en Génesis. Ahí está el principio de Adán. Y Adán cayó. Nosotros éramos descendientes de Adán. Pero ahora no lo somos más. Ahora Amén. somos descendientes de Cristo. Amén, gloria a Dios. Tenemos otro principio. Es decir, otra identidad. Adán era un pecador. Desobedeció a Dios. Jesús no fue un pecador. Él fue un hombre santo. Amén, un hombre gloria a Dios. obediente. Esa es nuestra descendencia. Tenemos que conocer estas cosas, porque conociendo estas cosas nosotros vamos a poder llevar una vida cristiana gozosa, alegre. Amén. Ya nuestra comunión es con Dios. Bueno, pero volviendo a lo que estábamos leyendo, hermano. Mas si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. ¿Por qué dice? Porque lo que le daba vida al pecado era la ley. La ley no le daba vida al hombre. La ley lo mataba al hombre. ¿Por qué lo mataba al hombre? Porque el hombre no podía cumplirla. Todos merecíamos la muerte que la ley demandaba, pero Cristo ocupó en nuestro lugar. Amén, gloria a Dios. Él nos salvó de la maldición de la ley. Nos salvó de la maldición de la ley. Si fuera por... No es que la ley era mala, sino que la ley demandaba la justicia. Y el único que pudo alcanzar la justicia que la ley demandaba fue nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Pero Él Dios. no vino de Adán, Él vino de Dios. Amén. Eso lo alcanzó. Nosotros veníamos de Adán. ¿Y cómo íbamos a alcanzar la justicia de Dios? No lo podíamos hacer. Entonces, cuando le decimos a los hermanos que tienen que guardar los mandamientos, que tienen que cumplir los mandamientos para ser salvos, lo estamos poniendo bajo maldición a los hermanos, porque no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer. Nosotros le decimos, hubo alguien que cumplió los mandamientos por vos. Ahora vos no tenés que cumplir, sino que los mandamientos se tienen que cumplir en vos. No es que estamos exentos de los mandamientos. No es que desechamos los mandamientos. Nosotros queremos que los mandamientos se cumplan en nosotros. Cada mandamiento, cada punto, coma de la justicia que había en la ley se cumpla en nosotros. Porque eso va a manifestar la vida de Dios, el poder de Dios en la iglesia. ¿Me entienden, hermanos amados? Entonces, tenemos que ir al principio. ¿Qué necesitó la iglesia? El Espíritu Santo. Necesitó el Espíritu Santo. No batalle usted, mas no trate usted de controlar su vida, no trate usted de cambiar su vida. Deje que eso lo haga Dios. Usted solamente crea en lo que Dios dice con respecto a usted en la palabra. El Señor les bendiga, hermanos. Nos veremos viendo en estos días.